Primero me presento, yo soy la doctora Peón Claudia, soy reumatóloga del Hospital Posadas, estamos en el servicio de reumatología. Esta es una charla dedicada a pacientes. Ya hemos tenido otras charlas de este estilo con los pacientes, pero es una charla bastante solicitada, así que volvemos a reiterarla y me alegro de que estén. Gracias. Bueno, espérenme que los voy a achicar un poquito. Espérenme un segundito, ¿eh? Bueno, arrancamos, ahí se escucha. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. primero quería contarles un poquito, ustedes ya saben, pero que la fibromialgia es una de las causas más frecuentes de consulta en nuestro servicio, pero en líneas generales es una de las primeras causas de consulta por dolor generalizado, ¿sí? Y además es la segunda causa de dolor crónico después de la osteoartritis en lo que es patología reumática. Afecta del 2 al 5% de la población general, los últimos relevos dicen del 2 al 8% de la población general, es más frecuente en mujeres con una relación 2-1, y en realidad esto después vamos a ver que esto tiene que ver más con un aspecto social que económico, que biológico, perdón, socioeconómico más que biológico. Y actualmente, como les dije, representa el 20% de la consulta reumatológica ambulatoria, lo cual es muchísimo. ¿Pero qué es la fibromialgia? La Sociedad Argentina de Reumatología en las guías argentinas lo caracteriza como un síndrome de sensibilización central, que se caracteriza por dolor crónico musculoesquelético difuso, no necesariamente articular, aunque puede haber dolor articular, y presenta áreas anatómicas específicas que son dolorosas a la palpación, pero lo que me interesa resaltar es que esto se acompaña de otros síntomas, que tiene que ver con síntomas sistémicos como cansancio, trastornos del sueño y alteraciones cognitivas. Cuando hablo de sensibilización central, esto tiene que ver con que últimamente se viene hablando de que hay muchos síndromes de sensibilización central que comparten una base fisiopatológica común. Dentro de estos síntomas, aparte de la fibromialgia, hay, como verán, muchos otros síntomas. Me interesa resaltar algunos que característicamente se asocian muchísimo con esta patología. El síndrome de intestino irritable, la cefalea, tanto la cefalea migrañosa como la tensional están relacionadas con esto. El síndrome de fatiga crónica, tan común en estos tiempos. El síndrome premenstrual, el síndrome de la disfunción temporomandibular, también el síndrome de sensibilidad química, que después vamos a hablar también un poquito de esto. Son muchos síndromes que se asocian y que compartirían una base fisiopatogénica común. ¿Qué síntomas puede producir la fibromialgia? Cuando hablamos de lo musculoesquelético, que es lo que nosotros en el consultorio más vemos, lo más frecuente es el dolor generalizado intenso, ¿sí? Que aparece casi en el 100% de los pacientes. Después hay algunas otras cosas. Hay pacientes que podemos encontrar los puntos dolorosos que se usaban anteriormente para la clasificación y diagnóstico de esta patología, pero también podemos tener rigidez articular, como les dije, fatiga, contractura muscular, sensación de tumefacción de partes blandas. Esto es, me siento que tengo las manos hinchadas o siento que tengo los pies hinchados, sin que haya una constatación por parte del médico a veces. Pero como les dije antes, también tenemos manifestaciones no musculoesqueléticas y que estas son a veces las más difíciles. Y acá hay un montón de cuestiones, ¿sí? Primero tenemos trastornos cognitivos, alteraciones del sueño, alteraciones del estado anímico, puede haber parestesias, puede haber, como les dije, cefalea, puede haber trastornos visuales, sobre todo asociados al síndrome Zika, puede haber síndromes somáticos funcionales como el síndrome de fatiga crónica, el colon irritable que les nombraba antes,
las disfunciones sexuales que también están asociadas al síndrome uretral y la vulvodynia. Puede haber síntomas como hipotensión ortostática o palpitaciones, o cosas que tienen que ver con disautonomía, ¿sí? Con alteraciones del sistema nervioso autónomo. Y puede haber algunos síndromes cutáneos también que son menos. La sensibilidad química múltiple se las nombro acá porque esto no solo viene asociado a la fibromialgia, sino que también nos dificulta mucho el tratamiento, porque tiene que ver con la poca tolerancia a la medicación, ¿sí? Los mecanismos de por qué pasa esto son varios. Cuando hablamos de síndromes de sensibilización central, a esto nos referimos. Normalmente las vías del dolor, clásicamente se decía que teníamos una injuria periférica y que eso transmitía por las vías del dolor hasta el sistema nervioso central. Con la fibromialgia y con todos los síndromes de este tipo, lo que se ve es que no es necesaria la injuria periférica y lo que tenemos es una Perdón, activación. ¿pueden silenciar los micrófonos? Porque no se escucha si no. A ver, Disculpe. ¿quién está con el micrófono prendido? No sé acá. A ver. Bien, creo que ahí estamos. Como les decía, tenemos activación de los nociceptores periféricos sin necesidad de tener un estímulo periférico gatillo, que a su vez se asocia a mayor reclutamiento de nociceptores y también amplificación a nivel central. Y ahí estoy haciendo eco. No, sí, yo, pará, ya me voy. ¿Cómo? Bien, entonces, por un lado tenemos mayor activación de los nociceptores, por otro lado tenemos mayores áreas de procesamiento de estos nociceptores y mayor procesamiento central de las vías del dolor. Todo esto va a terminar produciendo hiperalgesia y alodinia, ¿sí? Que quiere decir que tenemos más sensibilidad al dolor y que el dolor no necesita estímulo para estar presente. Esto también lo que se ve es alteración de los neurotransmisores, que es ahí donde va a ir a actuar la medicación. En resumen, dijimos, tenemos más mecanismos de percepción y procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso, y a su vez tenemos disminución de las vías que normalmente disminuyen la sensación de dolor a nivel periférico, con lo cual el dolor va a ser el síntoma característico de esto, y no es raro viendo esto que así sea. Dijimos, hay ciertos neurotransmisores involucrados, sobre todo la noradrenalina, la serotonina, el aumento del glutamato. Los nombro de nuevo porque todos estos después en el tratamiento van a estar involucrados. ¿Qué produce esto? Dijimos dolor, sí, dolor, pero también trastornos del estado anímico, también trastornos del sueño, también cansancio y también síndromes somáticos. Y como verán, no es casual que lo pongamos en un círculo, ¿sí? Tanto la relación entre dolor y ansiedad está bien definida, la relación entre dolor, ansiedad y depresión también. Todo esto lleva a trastornos del sueño, los trastornos del sueño van a llevar a mayor cansancio y la aparición de síndromes somáticos. Entonces, es un círculo en donde todas estas cosas están relacionadas. ¿Cómo se estudia? ¿Qué pasa cuando yo voy al reumatólogo o a cualquier médico? Primero lo que me van a pedir es un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de sangre. El laboratorio de sangre suele ser normal, sin embargo es muy importante porque nosotros de esa manera descartamos muchas otras patologías que están asociadas y que a veces pueden actuar como confundidores. Hay muchas, vamos a nombrar solamente los trastornos en la TSH, sí, en las alteraciones tiroideas que producen síntomas parecidos y que el tratamiento es completamente diferente. Y también tenemos que hablar un poquito de la hipovitaminosis D, sobre todo en épocas de pandemia, en donde se ve que hay mayores déficits de vitamina D y que eso lleva mayores sintomatologías, mayores síntomas asociados a la fibromialgia, que pueden estar juntos o no. ¿Hace falta imágenes u otros estudios? Bueno, eso lo evaluará el reumatólogo según cada caso, pero lo que quiero resaltar es que más allá de los estudios, lo más importante es la sospecha y el diagnóstico clínico, porque hay muchísimos diagnósticos diferenciales y vamos a ir apuntando según a lo que nos cuente el paciente. Ya les nombré algunos, hago hincapié en las enfermedades endocrinológicas,
por esto que les decía de los laboratorios y de tratar de descartar estas cosas para que no actúen como confundidores, pero también hay otras, también hay enfermedades infecciosas, también hay otras enfermedades reumáticas, muchas cosas que nosotros en la consulta vamos a ir descartando según lo que nos vayan contando. Con respecto al tratamiento, lo principal es que, primero tener en cuenta que es una patología que requiere un tratamiento multidisciplinario, que eso no tiene que ver con la policonsulta, sino que tiene que ver con asociar al paciente a que tenga un seguimiento integral, porque es una patología, como les vengo hablando, que abarca múltiples esferas. Entonces, necesariamente tenemos que tener un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario. Y después vamos a hablar un poquito del ejercicio, de la relación médico-paciente y de la terapia farmacológica. La pongo en último lugar porque en este contexto es si bien nosotros siempre nos vamos a apoyar en lo farmacológico, hay mucha evidencia de que en realidad no es lo más importante en estos casos. Primero resaltar también que es una enfermedad benigna, ¿sí? Benigna me refiero a que no evoluciona a la discapacidad. Sí hay que tener en cuenta que más allá de esto tiene un impacto sociofuncional importante y que es esto lo que tenemos que tratar de disminuir en todos los pacientes. Segundo, la participación activa del paciente en el tratamiento. Es fundamental. Esto es fundamental que el paciente encuentre una buena relación médico-paciente para poder encontrar juntos cuál es la mejor opción terapéutica para ese paciente. El ejercicio físico va a ser una parte fundamental del tratamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de los neurotransmisores que se liberan cuando uno hace ejercicio, que son los mismos que venimos hablando que están fallando en los mecanismos patogénicos de la fibromialgia, con lo cual esto va a ser un pilar fundamental. Tenemos que mejorar la calidad del sueño por este círculo que yo les hablaba con la fatiga. Y tener en cuenta que los estudios neuroendocrinos ponen al estrés como uno de los factores desencadenantes más frecuentes. Entonces, el estrés y el estado anímico en el curso de esta enfermedad son fundamentales. ¿Por qué entonces actividad física? Dijimos, puede mejorar el dolor, mejora la función física y mejora la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque libera neurotransmisores que son los mismos que tenemos alterados en la patogenia de esta enfermedad. ¿Qué es hacer actividad física? Dijimos, por lo menos, decimos lapsos de 3 veces a la semana y por lo menos 30 minutos. En realidad, cuando uno se pone un poco a investigar mejor, hay algunos estudios que hablan de que lo mínimo sería 40 minutos a la semana, 40 minutos por vez, 5 veces a la semana. Pero bueno, esto como para empezar tenemos que tener un mínimo de esto. Y hay otras cosas para explorar. Hay algunos estudios con Tai Chi y yoga que tienen alguna evidencia, aunque baja. La realidad es que la actividad física siempre tiene que ir también individualizada a cada paciente. Lo que más me guste hacer, lo que puedo hacer y lo que sea factible que lo mantenga en el tiempo, es lo más importante. Y después cuando hablemos de tratamiento farmacológico, hay un montón de cosas para ofrecer que se irán viendo con cada paciente en particular, teniendo en cuenta siempre el perfil de cada paciente y el perfil de interacción que van a tener. Ahora, últimamente recibimos muchas consultas nosotros sobre el cannabis. Esto viene pasando. Yo les comento brevemente. Sabemos hoy en día que la planta de cannabis tiene 100 tipos distintos de fitocannabinoides con diferentes mecanismos y diferentes receptores. Hay dos más estudiados que son el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. Tenemos efectos de estos comprobados. El THC tiene efecto psicoactivo, que es lo clásicamente descrito como la euforia, el aturdimiento, la alteración en la coordinación y las alteraciones en la memoria, pero también esto podría estar relacionado con el control del dolor, la ansiedad, la depresión e el insomnio. Y después el CBD, que no tiene tanto componente psicoactivo, pero sí participaría en la regulación de circuitos de dolor y estrés. Lamentablemente la experiencia... Perdón que interrumpo, por favor. Ana Esmorceñuk, si puede silenciar porque no se entiende.
Por ahí también la doctora puede A silenciar ver, Para todos. todos los mics. Gracias. ¿cómo silencio todos acá? Espérenme, que estamos tratando de silenciar el chat. Mira que yo ya lo vengo silenciando y que se reactiva, no sé por qué. ¿Pudieras volver atrás 1 o 2 diapositivas? Porque no se escuchó absolutamente nada y era interesante. Bien, ahora vuelvo para atrás entonces. Espérenme un segundito, que ya terminamos de silenciar y continuamos. Pueden silenciarse ustedes mismos, que por ahí es más fácil que yo los busque. Hugo ya se silenció. Bien. Bien. Bueno, voy a volver un poquito para atrás entonces. Desde acá espero que esté bien. Sí. Dijimos, es una enfermedad benigna, no evoluciona la discapacidad, pero sí tenemos que tener en cuenta el impacto sociofuncional en la calidad de vida del paciente, ¿sí? Esto es muy importante. Como otro punto importante, hablamos de la participación activa del paciente en el tratamiento, que en realidad esto va a tener que ver mucho con la relación médico-paciente, ¿sí? Que se sienta cómodo, que se sienta confortable y con la libertad de expresarse y de lograr un acuerdo en el sentido del pro del tratamiento. El ejercicio físico lo nombramos como parte fundamental del tratamiento. Hablamos de la calidad del sueño y de la asociación con el síndrome de fatiga crónica. Y les nombré que estudios recientes neuroendocrinos marcan el estrés como un desencadenante, como el principal desencadenante de los periodos de actividad de la enfermedad. Con lo cual el estrés y el estado anímico van a ser muy importantes como factores desencadenantes. Hablamos de actividad física. ¿Por qué actividad física? Porque dijimos que podía mejorar el dolor, mejora la función física y mejora la calidad del sueño. ¿Actividad física cuánto? Como mínimo, esto que yo les puse, 30 minutos por vez, 3 veces a la semana, pero en realidad los estudios con mayor evidencia hablan de 40 minutos, 5 veces a la semana. Por supuesto que esto tiene que ser gradual, ¿sí? Pero ese sería como nuestro objetivo. Y les nombré que también hay otras posibilidades, yo les nombro el ejercicio aeróbico porque es lo más fácil de implementar, pero también esto se ajusta a cada paciente, ¿sí? Hay algunos estudios con tai chi y yoga, eso lo tenemos que ir viendo según qué es lo más factible para nosotros y qué es lo que podemos sostener en el tiempo. Con respecto a los fármacos van a ir a actuar a los lugares que les nombraba antes, que tienen que ver con las vías del dolor, ¿sí? La idea sería favorecer las vías descendentes que inhiben el dolor y reprimir las vías excitatorias del dolor, sobre todo a nivel del glutamato, que es lo que más está aumentado en estos casos. Con respecto al cannabis, venimos recibiendo un montón de consultas, les decía yo, con respecto a la planta de cannabis y al aceite de cannabis en el servicio. La realidad es que nosotros sabemos que el cannabis tiene 100 tipos distintos de fitocannabinoides, que no están todos estudiados. Los más estudiados son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Los efectos que estos tienen, el tetrahidrocannabinol, sabemos que es psicoactivo, es el responsable de los efectos de euforia, aturdimiento, alteraciones en la coordinación y alteraciones en la memoria. Sin embargo, participaría también como lado bueno en el control del dolor, en el control de la ansiedad, la depresión y el insomnio. Y el CBD aparentaría no tener tanto componente psicoactivo, pero sí está implicado en la regulación de los circuitos del dolor y el estrés. Endógenamente nosotros tenemos receptores, ¿sí?, para estas sustancias. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué evidencia tenemos en fibromialgia? ¿Cuál es? ¿Podemos usarlo? ¿No podemos usarlo? Bueno,
lamentablemente la evidencia que tenemos es bastante baja. Yo les puse 2 estudios que si después quieren los pueden buscar para leerlos. No hay muchos estudios. El primero que les nombro es este estudio que se hizo con pacientes justamente con fibromialgia, pero la verdad es que es un estudio muy chiquito, de 25 pacientes, y los resultados son bastante contradictorios. Y además es un estudio que tiene mucho abandono, no nos resulta útil a nosotros como para decir, bueno, sí puedo recomendar esto por esto, ¿sí? Y después hay una revisión, pero son para dolor no oncológico, que uno podría decir, bueno, se traspola, no se traspola. La verdad es que nos falta evidencia, ¿sí? Nosotros en el hospital tenemos un proyecto de hacer algún estudio, todavía no tenemos nada con... No, pero me ponen cumbia en el chat. Bueno, no sé quién puso cumbia, pero por Dios. ¿Ahí se escucha? Sí, es el sonido de fondo de la sala virtual. Ah, bueno. Bueno. Bien. Bueno. Con lo cual, lamentablemente, tengo que seguirles diciendo que no tenemos evidencia suficiente cabal del uso del cannabis en esta patología, y la posición de la Sociedad Argentina de Reumatología es esto. Lamentablemente, por ahora, a este respecto. Va a haber estudios en curso seguramente, y seguramente pronto tengamos alguna novedad y seremos los primeros en informárselas, pero por ahora no existe evidencia suficiente que avale el uso. Bueno, les agradezco mucho, y si quieren ahora podemos hacer preguntas, o si